Yo soy alcalde de una ciudad, Toledo, no sé si la conocen, si no, permítanme que me haga autopropaganda, que se les invito a que la conozcan. Este año es estupendo con la celebración del cuarto centenario del Greco, que lo hemos convertido además al pintor también en patrimonio de la humanidad, porque ha sido un pintor muy denostado, muy olvidado, y sin embargo hoy es un icono casi en el arte, en la cultura mundial, ¿no? Y nos hemos apropiado de ellos para convertirlo en un autor toledano cuando su propio nombre indica es el griego, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que lo hemos arreglado hermanándonos con Heraclión, que es la ciudad natal del pintor. Decía que eh, la ciudad es patrimonio de la humanidad desde 1986. Y cuando yo tomé posesión como alcalde, decía Mar, yo he estado varias responsabilidades en la Junta de Comunidades, de vicepresidente de la región, etcétera, pero, pero empecé muy joven, con 18 años de concejal. Y cuando empiezas a dirigir una ciudad como Toledo, que tiene un patrimonio monumental, 103 monumentos nacionales, es el segundo casco histórico después de Roma, continuado más grande, continuado. Estambul pleitea con Toledo, no vamos a discutir, pero en términos de volumen es una ciudad complicada. No, la primera pregunta que te haces es si realmente, de no existir la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la ciudad sería o no Patrimonio de la Humanidad. Y efectivamente el volumen patrimonial de una ciudad como Toledo, o como puede ser Granada, como puede ser Córdoba, como pueden ser tantas y tantas en España. España es un museo al aire libre en su conjunto, no como Italia. Evidentemente el patrimonio va por delante de la declaración, pero la declaración encierra unos aspectos de reflexión sobre lo que es la conservación, el valor del patrimonio en la sociedad de hoy, la moral que se esconde detrás de ello y también su relación con la vida diaria y con la economía. De ahí que haga un análisis que, si me permite, es mi propia reflexión personal. Cuando uno empieza a dirigir una ciudad como Toledo, primero se da cuenta que no es un monumento. La Alhambra es un gran complejo monumental, pero no tiene por qué vivir nadie en la Alhambra. Vivieron entonces y desde aquí gobernaron. Pero es diferente. Hoy se conceptúa como un monumento, como un gran museo. Sin embargo, la gran diferencia que hay entre las muchas categorías que señala la UNESCO en el ámbito patrimonial, las ciudades no son parques temáticos. Tienen que tener ciudadanos. Sí, se llaman ciudades por eso, porque tienen ciudadanos. De manera que realmente lo verdaderamente complejo es conseguir que la gente siga queriendo vivir en los centros históricos, cuando, independientemente de que se conserven mejor o peor las casas, las calles o los jardines, realmente la vida de hoy, la economía de hoy, el estándar de vida de hoy reclama más metros cuadrados, normalmente tener piscina, espacios ajardinados, canchas de tenis. En definitiva, es un reto extraordinario que tiene casi su síntesis perfecta de contradicciones en ciudades como Toledo. La principal invasión, la más peligrosa de todas las que ha tenido Toledo, ha sido el coche, el tráfico rodado. 24.000 vehículos que quieren entrar todos los días, cabiendo 8.000. Y es llamativo porque ahí llegas a la conclusión de que una ciudad que tiene 3 murallas, romana, musulmana y medieval, y que tiene hasta el diseño de sus calles pensados para que se pierda la gente, para que no entre nadie, es una ciudad que está pensada para que no pueda entrar nadie. Y sin embargo el reto es que entren millones de turistas, y con los medios de hoy, con los mecanismos de hoy, realmente te pone ante una serie de contradicciones en la gestión extraordinaria, que te lleva a 1000 preguntas. ¿Cómo la diferencia que hay entre recoger o no la basura en un casco histórico, en una calle normal? La diferencia que hay entre tratar al peatón de una manera o de otra. ¿Qué tienes que hacer o qué plus tienes que tener incluso de refuerzo fiscal al que vive en un casco o al contrario? ¿Es un privilegio o al contrario? Necesitamos estimularlo. Hay una casuística impresionante de preguntas que te haces cuando gestionas un gran museo, que se complica cuando además la ciudad no es una ciudad, como diría yo, homogénea desde el punto de vista cultural. En España somos 15 ciudades ya declaradas Patrimonio de la Humanidad. No me refiero a monumentos concretos, sino conjuntos. No todos somos iguales y hay declaraciones muy singulares. Por ejemplo, Ibiza, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, es Patrimonio de la Humanidad. No lo es solo por su casco histórico, sino lo es por el conjunto del casco histórico y el fondo marino. La UNESCO desde hace años lleva abriendo vías de declaración absolutamente, digamos, heterodoxas. San Cristóbal de la Laguna es el caso típico de una ciudad cuyo casco es pequeño, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por lo singular de su arquitectura. Tanto lo es
que es realmente la más imitada luego en la conquista de América, pero es un casco homogéneo, singular. Hay ciudades característicamente renacentistas, como Cáceres. El caso de Toledo es un caso más especial en el sentido de que, aun teniendo 103 monumentos nacionales, cada uno de ellos verdaderamente potente, el conjunto es la suma, la capacidad de poderlo ver desde fuera, que eso es algo que llama la atención. Cambia mucho el enfoque de un patrimonio cuando se puede ver o cuando te tienes que meter dentro de él. Pero lo que es verdaderamente relevante es que en Toledo, y es aquí donde quería hacer este comienzo de reflexión, en Toledo, probablemente por encima de cualquier otra ciudad en Europa, se puede testimoniar el paso permanente de todas y cada una de las culturas, desde antes de los romanos hasta la actualidad. Hay una suma permanente de culturas, evidentemente con todo tipo de vaivenes. Es un crisol verdaderamente extraño y verdaderamente sorprendente, que hace quizás de Toledo como una ciudad síntesis de lo que ha pasado en España y en buena parte de Europa probablemente en estos 2000 años, ¿no? Siempre digo que cuando solo se tengan 7 días para hacer un máster acelerado de lo que ha pasado en Europa, hay ciudades muy señaladas como Toledo, también Granada, sin duda, ¿no? Donde se puede aprovechar en 7 días para hacer una tesis doctoral muy a fondo sobre la historia de Europa, que en buena medida es sobre la historia más conocida de la humanidad. Bueno, gracias por la invitación y quiero llevarles a 2 o 3 reflexiones que se esconden detrás de la defensa del patrimonio, ¿no? Empezando por el mismo concepto de patrimonio. Un niño cuando nace, yo creo que antes que papá y mamá, no sé, a lo mejor sí, pero vamos, inmediatamente después lo primero que aprende a decir es mío. Si se dan ustedes cuenta, la lucha de la humanidad, detrás de buena parte de los conflictos mundiales que ha habido siempre está el concepto de posesión, de propiedad privada. Tanto es así que hemos llevado a luchas ideológicas profundísimas sobre el concepto de propiedad privada, o si tiene que ser de todos o tiene que ser del Estado, y que ha llevado a regímenes políticos muy concretos. El concepto de propiedad privada choca abiertamente y empieza a haber una reflexión de fondo que establece, como digo, un fondo moral verdaderamente llamativo en relación con el patrimonio. Es muy hermoso poder decir que algo es patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Cuando realmente cada uno pelea por lo suyo. Esto es mío. Y esto no es baladí ni siquiera en el ámbito patrimonial. La mayoría de los bienes de interés cultural que hay en este país son propiedad privada. O bien de la Iglesia o bien de personas a título privado. Y sin embargo, la legislación, el derecho, el concepto de trascender lo estrictamente privado hace que cada vez el ordenamiento jurídico vaya siendo más exigente, se pongan más limitaciones y más condiciones a la propiedad privada, en definitiva, que vaya siendo más del común. No sé si algunos de ustedes han estudiado incluso la diferencia que se da en el concepto de fondo que hay sobre el patrimonio cuando es de todos o cuando es simplemente de una institución. Para entendernos, todo el mundo entiende en Toledo que la Puerta de Bisagra es patrimonio de la ciudad, o de la humanidad, porque lo es de la humanidad. La Puerta de Bisagra, si la conocen, como lo es la Alhambra, ¿no? En Toledo. Eso, sin embargo, no pasa cuando la gente se sienta en un banco o da una pata a una farola, ¿no? O simplemente una papelera. Siempre los hay que maltratan es curioso, ya sé que es una anécdota curiosa y llamativa, pero estamos distinguiendo lo que es propiedad de una institución, de un ayuntamiento, que gestiona los intereses de la ciudad, de aquello que va más allá, que la gente considera sentimental. Conceptos como nación son conceptos sentimentales, básicamente, emocionales. Humanidad en buena medida lo es. Habría que entender qué entienden por humanidad a lo mejor en China o en otras latitudes del planeta, pero hay que distinguir, ya lo distinguía el código jurídico desde los romanos desde el principio, los bienes que son de un ayuntamiento, de una ciudad o del común, incluso con los montes. En muchos pueblos de España ha habido verdaderas batallas campales por la protección de los montes comunales, que no son los que gestiona realmente la ayuntamiento, son los bienes de los que la gente considera que es de ellos. De manera que esta relación entre el concepto de propiedad privada, del patrimonio particular de cada uno, para convertirlo en patrimonio del conjunto, es una lucha bien hermosa, bien bonita, en la que se juegan muchos principios de la convivencia política, democrática, institucional. ¿Quién termina saliéndose con la suya en este debate? Si se dan cuenta, en España hay muchísimos conceptos
que tienen que ver con esta graduación en el nivel de protección. Llamamos patrimonio nacional a una cosa y patrimonio del Estado a otra. Y tiene que ver, incluso si me apuran, con el concepto de protección o de orgullo que uno tiene respecto de ese patrimonio. Bueno, en España realmente el patrimonio nacional a partir de una determinada ley es todos aquellos bienes que pertenecían a la corona y que son del conjunto y se distingue del Estado, pero en realidad hay de fondo esta distinción entre aquello que la gente considera que no es de nadie, aunque lo gestione una administración, se mantiene con los impuestos de todos, pero hay una desafección absoluta a aquello que se considera patrimonio común y se siente como tal. Y es ahí donde tiene un alcance verdaderamente hermoso el título de Patrimonio de la Humanidad. Es muy bonito, porque luego, créanme que la humanidad no mantiene los monumentos. No hay puerta a la que llamar para conseguir dinero y mantener los monumentos, ¿no? De manera que el título Patrimonio de la Humanidad, adjudicado, ya hoy estamos en la celebración del 30 aniversario de la Alhambra y el 20, si no me equivoco, del Albaicín. Este título es al mismo tiempo un listón, un reto, es un hándicap importante, pero es al mismo tiempo un estímulo extraordinario. A partir de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, en el caso de Toledo, pero nos pasa a todas las ciudades de España que lo somos, empiezan a cambiar las prioridades hasta unos niveles extraordinarios. Y tiene mucho que ver con ese sentimiento colectivo de propiedad de algo que va más allá de las propias instituciones. E incluso el concepto de humanidad. No sabría decir cuándo nació esta terminología de humanidad, porque a lo largo de los siglos y de la historia, la humanidad, hoy vemos que ha existido, siempre ha existido el hombre, ¿no? El ser humano. Pero, ¿qué es humanidad? ¿Qué entiende uno por humanidad? ¿Qué entiende uno por una humanidad? En realidad estamos hablando de algo que ahora se ha patentado como el proceso de globalización, el proceso de mundialización. Es muy importante esta batalla porque durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, casi toda la historia de la humanidad, ha sido la lucha de una civilización contra otra. Las guerras llevaban básicamente a una imposición de tipo cultural. Es decir, que conquistado un terreno normalmente había que acabar con los símbolos culturales del pueblo conquistado. Y es muy habitual ver, hasta hace escasas décadas en España, cómo no solo se ponía en valor, sino que era lo que la gente entendía como más razonable coger piedras de un monumento romano, del circo romano, para hacer la Catedral de Toledo. Una parte muy importante de las piedras de la Catedral de Toledo se sacaron del circo romano. Esto lo demuestra la historia. No siempre ha habido. Es más, estamos en el mejor momento de la historia a la hora de valorar el patrimonio. Y tiene mucho que ver con la elevación a categoría mundial del concepto mayúscula de la cultura y del patrimonio. Y por eso apoyamos y mucho este proceso de evolución en el que termine habiendo un código jurídico, un sentido jurídico, unos valores a escala universal, si quieren ustedes una moral a escala universal que proteja el patrimonio. No ha sido así siempre. De hecho, la UNESCO realmente y la Convención de la UNESCO nace y rompe aguas fundamentalmente como consecuencia de grandes atentados que se producen a patrimonio mundial desde otras culturas y remueve la conciencia de las sociedades más avanzadas. Por tanto, yo tengo que poner en valor que este concepto de humanidad, yo creo que cristaliza de una manera muy evidente, si hubiera que ponerle un principio y un final, ¿no?